Diego Corrales Jiménez es consultor y especialista en materia de seguridad. Y a él queremos consultar esta mañana sobre la perspectiva que discutimos en la Argentina en cuanto a la idea de todo aquel extranjero que sea encontrado infraganti cometiendo un delito, que sea efectivamente expulsado y juzgado naturalmente en su propio país. Diego, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buen día. Paulino, un saludo muy especial a ti y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Bueno, Yo creo que como colombiano es lamentable que esté pasando este tipo de situaciones. Indiscutiblemente hay muchos colombianos que van a desarrollar su vida en Argentina estudiando, trabajando y aportando al progreso de ese hermoso país. Sin embargo, las redes transnacionales, el crimen organizado, que ha, digamos, de cierta manera, ha utilizado también esta serie de canales, esta serie de oportunidades que en otros países se dan, pues logran no solamente tener alrededor del tema del tráfico de drogas, sino también alrededor de hurtos y extorsiones, una presencia en países que les abren las puertas. Yo creo efectivamente que hay que hacer tres cosas. La primera, una coordinación interinstitucional entre las diversas autoridades, no solamente entre las autoridades argentinas, entre ellas mismas, sino también entre las autoridades del país con respecto a la nacionalidad o a la procedencia del país de estos delincuentes y de estos bandidos que van a hacer actos delictivos en Buenos Aires, en Argentina. Lo segundo, indiscutiblemente, creo que en un país, y lo digo, si en el caso fuera al contrario, estaría preocupado de que personas extranjeras fueran a delinquir. Entonces yo creo que independiente de que haya una apertura en la comunidad andina para los pasaportes o que se pueda ingresar sin visas, habría que mirar unos controles migratorios específicos, especialmente en aquellos países o de aquellos ciudadanos que ya han tenido la característica o que han tenido los antecedentes de llegar a delinquir. Y tercero, discutir el aumento de penas, pero un aumento de penas que no solamente se dé alrededor de la solución de una deportación, sino que se dé desde el mismo momento en que la persona sea capturada o que la persona sea detenida. pero ¿estarías más de acuerdo con deportar al extranjero que delinque en la Argentina por caso, o que se le establezca un juicio justo como a los ciudadanos argentinos en la Argentina por el delito que cometieron? Yo creo que, Paulino, uno, con la persona que delinque, desde mi punto de vista, no puede decir o no puede, digamos, tener esa perspectiva de que si es colombiano, chileno, argentino, uruguayo, es menos delincuente que otro. Yo creo que el que es delincuente, el que es bandido y el que comete un delito debería tener unas penas independiente del país que fuera, porque es una persona que ha cometido un daño contra la sociedad, y ese daño contra la sociedad en algunos casos se puede rehabilitar, se puede resocializar, pero en otros casos, cuando haya una serie de comportamientos que se van volviendo habituales, pues tienen que entrar a combatirse con toda la fuerza de la ley. Entonces, independiente de que sean argentinos y que haya nacido en Buenos Aires, que haya nacido en Mendoza, que haya nacido en el sur, que sea colombiano, uruguayo, chileno o de cualquier otra nacionalidad, el país, la nación, tiene que tener una serie de penas, una serie de normativas que entren a penalizar y que entren a castigar ese tipo de conductas. Ya en qué lugar entra a cumplir su pena, pues en el caso de que sea extranjero, pues una posibilidad pueda deportarse. Pero miren, en los crímenes, en el crimen organizado, en los círculos de crimen organizado, cuando hay estructuras, cuando hay todo un proceso, todo un procedimiento, cuando hay una serie de activos o una serie de rentas ilegales que a veces las naciones no pueden combatir, lo que ha ocurrido, y ha sido el caso de Colombia, que aunque ha avanzado, todavía tiene muchos retos por resolver, y también ha sido el caso de muchos países de América Latina, es que ocurre que así se capturen
o muera en combate con la fuerza pública, el delincuente, el capo o el líder del cartel o el líder de la banda, siempre va a haber un segundo, un tercero, un cuarto que va a entrar a ocupar ese lugar. Entonces entraríamos cayendo en un círculo vicioso que simplemente continúa el mismo delito, continúa el mismo procedimiento, simplemente cambia de nombre. Entonces entraría en un juego en que se captura, se deporta, se captura, se deporta, se captura, se deporta, pero entra otro, entran otros, entran a cumplir la misma labor y la raíz o el problema de fondo no entra a solucionarse. O sea, usted dice, la deportación es un instrumento y es válido y es para contemplarlo, pero no resuelve el problema de fondo en tanto y en cuanto siempre va a haber otro que lo haga. Ahora, en el mientras tanto, al menos terminan siendo menos los que delinquen o algo hay que hacer, digamos, y ese es todo un debate aquí en la Argentina, que estupefactos vemos y observamos casi cotidianamente cómo el delito crece, cómo la punibilidad es escueta o escasa y cómo tenemos casi una puerta giratoria en términos policiales, donde el policía detiene y a las horas los delincuentes aparecen liberados por decisiones judiciales. Por eso es que hay tanto debate aquí en la Argentina, para evitar el espejo de otros países que han tenido cifras altísimas en materia de seguridad y que conviven con el delito de una manera que el argentino medio no está acostumbrado, ¿no? Pero mire, Paulino, en cualquier país del mundo donde se instala el crimen organizado es porque siempre ha habido tres condiciones necesarias para que se instale el crimen organizado. Llámese pandillas juveniles, combos delincuenciales, grandes grupos de trata de droga, de personas, de animales, de lavado de activos, de corrupción. ¿Y cuáles son esas tres condiciones? Primero, hay ciertos sectores de la sociedad que son permisivamente o tienen cierta permisividad con la cultura de la ilegalidad. Es decir, aceptan ciertos comportamientos explícita o implícitamente algunos sectores de la sociedad que permiten que ciertas actitudes, ciertos comportamientos se empiecen a instalar. Segundo, siempre hay una economía ilegal que sea altamente rentable. Ejemplo, el narcotráfico, pero puede haber otros como el robo, como el hurto, como una serie de circunstancias como la extorsión, el secuestro, que permitan que se generen mayor ganancias desde la ilegalidad que desde la legalidad. Y tercero, y yo creo que este es el asunto que hoy están discutiendo en Argentina, pero es donde tienen que centrar, es que la gente sienta, o los delincuentes sientan sobre todo, que hay un alto grado de debilidad del Estado, o especialmente en los temas de impunidad. Es decir, que los delincuentes sientan, como usted lo ha expresado, que ellos pueden hacer lo que quieran y que no va a haber una justicia que actúe correctamente. Cuando la gente sienta que esa justicia no actúa, que hay impunidad y que pueden hacer lo que quieran y van a quedar libres, pues empiezan de cierta manera, inconscientemente, implícitamente, empiezan a crear unas condiciones para que todo el mundo que sea delincuente pues lo pueda hacer libremente. Por eso lo digo, que no solamente tiene que haber un tema de coordinación interinstitucional entre las mismas fuerzas de Argentina para controlar a los argentinos que están delinquiendo, pero tiene que haber una coordinación interinstitucional entre las fuerzas de Argentina con las fuerzas del país donde hayan extranjeros delinquiendo, no solamente para deportación como instrumento, sino para el control migratorio de ciertas personas que están llegando a esos países. Y tercero, la discusión que tiene que ser abierta y es una revisión de los códigos penales o una revisión de los aumentos de pena frente a ciertos delitos que empiezan a... Eso hay una enseñanza muy interesante que fue la de Rudolph Giuliani cuando fue alcalde de Nueva York con su política de tolerancia cero, que tomó la teoría sociológica, las ventanas rotas, una teoría que expresa que si usted como sociedad empieza a que pequeños actos vandálicos o pequeños actos contravencionales o pequeños actos delictivos se dejen crecer, pues va a llegar un punto en que va a encontrar una gran tormenta o un gran tsunami delictivo. Diego Corrales Jiménez, gracias por este rato para con nosotros. Hasta la próxima y muy generoso por su tiempo. Muy gentil. A ustedes un saludo muy especial y bueno, toda la generosidad y todo el abrazo para que encuentren las mejores herramientas, soluciones y leyes
que indiscutiblemente puedan desde la prevención, desde la disuasión, desde la coerción y desde la sanción entrar a combatir todos estos males que aquejan no solamente a Argentina, sino a Latinoamérica y al mundo. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Ahí estaba el consultor y especialista en materia de seguridad de Colombia a propósito de toda esta discusión que estamos dando puertas adentro en la República Argentina. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.